Señor, y gobiernas sobre todo. El universo está, Señor, dirigido por ti. Y Señor, tú gobiernas para que en todo, oh Dios, tú recibes toda la honra, toda la gloria, todo el honor. Oh Dios, tú creaste todas las cosas por tu palabra subsisten. Y es, Señor, en esa palabra, Señor, donde nosotros nos sustentamos, donde nosotros, Señor, estamos confiados, porque lo que tú dices es cierto, lo que tú dices se cumple y lo que tú dices, Señor, es la roca sólida que es nuestro fundamento. Oh Dios, exaltamos tu nombre, oh Dios, glorificamos tu nombre. Bendito eres tú para siempre, Señor. Santo, 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 Rey de reyes, Señor de señores. Oh Dios, como tu palabra dice, Señor, grande y maravillosas son tus obras. Oh Señor, Rey de los santos, Rey de los santos. Oh Dios, ¿quién no te temerá, oh Dios? ¿Y quién no adorará tu nombre? Oh Dios, hoy adoramos tu nombre, hoy te bendecimos, declaramos tu santidad y declaramos, Señor, tu señorío. Grande eres tú. Oh, gran yo soy, cómo te exaltamos, oh Dios, cómo te bendecimos, oh Dios, declarando sobre esta hora, sobre este lugar, tanto, Señor, el físico como el virtual, que tu nombre es adorado para siempre, que tú recibes todo el honor, toda la gloria y todo el poder. Santo es tu nombre, santo eres tú, Señor, Dios todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Glorioso eres tú, nuestro Salvador. Grande eres tú. El Señor es maravilloso. Dios es nuestro sustento, nuestro fundamento. Y hay algo bien importante: cuando nosotros empezamos a manejarnos en la palabra de Dios, nos tenemos que manejar por sus principios. La palabra de Dios dice que los principios de Dios, y como principio es algo que cuando nosotros los aplicamos, estamos seguros de lo que va a suceder. Porque un principio de Dios es algo que nos dice, si hago esto, aquello, las consecuencias de ese principio vienen como resultado. Por eso, cuando estamos en un momento donde es necesario ver la victoria de la iglesia de Jesucristo, queremos trabajar la radicalidad como una herramienta que nos va a hacer caminar de la victoria a la victoria, donde del lugar de victoria que Jesucristo compró a la victoria personal y particular que Dios quiere que tengamos. Por eso es un tiempo de vernos como seres que estamos en las manos de Dios y debemos operar en los principios de Dios en forma radical. Como Dios lo ha dicho, eso se va a cumplir. La característica, y vamos a dar un pequeño repaso de la semana pasada, porque quisiera que tomaras en cuenta que Abraham, en un momento, estamos en el capítulo 14 de Génesis, y en un momento Abraham se da cuenta que su sobrino Lot está siendo prisionero, está llevado por prisionero, y se mencionan en este capítulo 9 reyes, 9 personas que representan espíritus que se estaban moviendo en esa situación. Para Abraham podía muy fácilmente tener excusas, pero en ese momento él dijo, esta guerra, si yo no la confronto ahora, voy a tener gigantes, voy a tener dragones, voy a tener cosas en mi vida, en el futuro, que va a ser más difícil enfrentar. Es el momento de destruirlos a ellos. Y es por eso que la visión de Abraham en ese momento decide, voy a batallar en contra de estos espíritus que se están moviendo en este tiempo.
Nosotros necesitamos, como dice el apóstol, conocer los tiempos. El misterio que estaba oculto en el pasado, ahora Dios lo está haciendo revelar a través de Jesucristo, que es en nosotros la esperanza de gloria. Por eso nosotros tenemos que aprender que nuestras oportunidades que Dios nos está entregando ahora tiene enemigos que necesitan ser derrotados y desterrados de nuestra vida, a tal punto que la victoria que Dios nos está entregando la ganemos contundentemente. Y para hacer eso no podemos ser neutrales, no podemos entrar al conflicto espiritual diciendo voy a quedarme tranquilo porque el enemigo no se mete conmigo si me quedo tranquilo. No podemos hacer ningún tipo de pacto con el enemigo, porque el enemigo va a querer romper ese pacto en el transcurso del tiempo y vamos a perder todo aquello que Dios tiene para nosotros. Vamos a identificar, vamos a tener discernimiento en este tiempo para reconocer a los enemigos. Hay enemigos que en estos momentos simplemente están colocando semillas, pero es el momento de derrotar a ese enemigo y acabar con esa semilla que puede crear árboles que van a destruir nuestra vida, porque no son árboles de Dios. Y vamos a mejorar nuestra visión. En este capítulo 14 de Génesis, el Señor muestra cómo Abraham se confronta todos estos reyes. 5 en particular, pero eran 9 reyes que no eran realmente gente de Dios, eran gente que algunos estaban con Lot, otros estaban batallando en contra de Lot, pero eran todos parte de un sistema de cosas que estaba tratando de robar la bendición, sobre todo de la gente de Dios. Y por eso quiero hacer un repaso de ellos muy rápidamente e ir a los reyes que nos corresponden en la clase de hoy, para que podamos tomar principios para batallar en este día en contra de estos espíritus que se están moviendo, en contra de estos demonios, potestades que han querido tomar control. Han habido algunas profecías, algunos profetas del día de hoy que nos han dado palabras muy certeras de espíritus que se están moviendo. Hemos visto cómo Jezabel con los espíritus, vamos a llamarlos subsidiarios a Jezabel, que están moviéndose, como Absalón, igualmente todos aquellos que están conectados a ese espíritu están moviéndose, y como Amalek, esta potestad que ha manejado muy fuertemente en contra del pueblo de Dios, también se está moviendo en este tiempo. Pero quiero que veamos hoy con estos nombres específicos que se mencionan en el Génesis 14. Y el primer rey que quiero que veamos es Ariós. Ariós es un rey que significa sin misericordia. Perdón, ese no es el primero, es perdón, el primer rey es Amrafel. Amrafel es un rey que representa esos demonios que están tratando de hablar desde el lugar de tinieblas, donde nadie los ve, y traer engaños, traer palabras de decepción, palabras que están contaminando a la gente y están siendo espíritus que están creando una plataforma basada en mentiras. Esas mentiras están destruyendo muchas cosas dentro de las personas y están impidiendo que la iglesia pueda moverse en la libertad a la cual Dios lo ha llamado. Por eso hay que reconocer, Amrafel es un demonio, una potestad mentirosa que opera con mentira y maneja la mentira de tal forma que la gente se sienta creyendo algo que realmente no es. Estamos en un tiempo donde esto ha sido una de las herramientas claves que ha venido en contra del pueblo de Dios, para encerrarlo, para callarlo, para que pierda su identidad y pierda en definitiva su propósito. Pero tenemos que reconocerlo.
reconocer que Dios está con nosotros y que este demonio no nos va a impedir a nosotros estar conectados con Dios, porque una de las implicaciones que tiene esta potestad es que nos desenchufa, nos impide conectarnos con la palabra que Dios está dando y no podemos escuchar la voz de Dios porque estamos haciendo caso a mentiras. Por esto es un tiempo donde hay que reconocer esta potestad, romper todo contacto con ella y empezar a escuchar la voz de Dios, porque la verdad de Dios en la palabra no es una doctrina, es una persona. La verdad es una persona y la persona de Jesucristo está hablando, está conectándose con su iglesia para que nosotros podamos con esa palabra batallar y destruir todo aquello que el enemigo quiera venir en contra nuestra. Podemos ver ciertos personajes en la Biblia que nos hacen referencia a esto, pero quiero que entiendas que esto es algo que está sucediendo en tiempos como este. Y conéctate a la fuente, a Dios, que es el que nos está entregando toda la palabra, que son las herramientas que necesitamos para ganar la batalla. El segundo rey que quiero que veamos es Ariós. Significa sin misericordia y lleno de violencia. La iglesia de Jesucristo está siendo atacada de una forma violenta en este tiempo y sin misericordia. No se está viendo ningún tipo de ayuda y la iglesia estaba operando en una forma no consona en contra de esta potestad. Nosotros también tenemos que venir con nuestras armas espirituales que son poderosas en Dios y tener un evangelio radical. Debemos recordar allá a Pedro y Juan cuando fueron instigados por el Sanedrín a no hablar más de Dios. Ellos respondieron en Hechos capítulo 4 versos 19 al 20. Pedro y Juan les respondieron: decidan ustedes mismos si es mejor obedecerles a ustedes o a Dios. No nos podemos quedar callados sin decir lo que hemos visto y oído. Hoy es el día de testificar, de hablar, de poder conectar lo que Dios está diciendo a la realidad de este momento y que la gente pueda escuchar un evangelio radical. Jesucristo es Rey. El reino de los cielos está en medio nuestro, se ha acercado y nosotros tenemos que proceder con arrepentimiento, cambiando nuestra forma de pensar para entrar en este reino. Ya basta de operar tratando de mantener a la gente con contentamiento por sus ideas que son fuera de la palabra de Dios. Es el momento de que nosotros le digamos a todos aquellos que están yendo en contra de lo que Dios ha dicho, que están fuera de la palabra, que están radicalmente fuera de lo que Dios ha dicho y que eso los va a llevar a muerte, a destrucción, a completa separación de lo que Dios quiere. Así que no sigas creyendo en un evangelio simulado. Vamos a entrar en lo que Dios está diciendo. Dios quiere lo mejor para nosotros. La siguiente potestad que quiero que vemos es Tidal, otro de los reyes en este momento en que Abraham está peleando, y su nombre significa simiente malvada. Al leer este nombre nos hace pensar allá cuando dice que el Señor, dando la parábola de la cizaña y el trigo, que este hombre había sembrado trigo, pero vino un hombre malvado y sembró una simiente mala, la cizaña. Muchos de nosotros hemos recibido palabra de Dios. Dios ha sembrado propósito y llamado en cada uno de nosotros. Pero la simiente malvada del enemigo está siendo depositada en muchos de nosotros. Podríamos ver diferentes personajes en cuanto a esto, pero es el momento de decirle al temor: no te acepto en mi vida. Es el momento de toda gente que está involucrada en murmuración y chisme, romperlo de su vida en el nombre de Jesús. Es el momento de aquellos que están procurando discordia, división, que están procurando peleas.
romper esto en el nombre de Jesús. La maldad con que la gente está operando para traer destrucción, para traer desmotivación, para que la gente no se sienta llamada a moverse. Son semillas de maldad dentro de lo que Dios ha dicho de nosotros para que no podamos movernos en el propósito que Dios tiene para ti y para mí. Vamos a impedir que el enemigo pueda venir. La palabra de Dios dice así, que ese enemigo vino de noche mientras dormían, mientras estaban en su sueño, mientras estaban completamente desatentos a lo que Dios había dado como el campo para producir, y sembró semilla. Vamos ahora a ponernos en sintonía con Dios. Vamos a permitir que el Espíritu Santo nos cubra y vamos a manejarnos en un tiempo como este para impedir que se nos siembre semilla inadecuada, semilla malvada, simiente que no corresponde a lo que Dios tiene para nosotros. El siguiente rey, que significa una potestad, es Vera. Vera significa dádiva que corrompe. Hermanos, y esto lo hemos visto en diferentes formatos. Los gobiernos hacen de esto. Hay lobistas que están dándole a otros para que aprueben leyes a su favor, pero en contra del pueblo, en contra de los principios de Dios, y están cerrando lugares que son para la adoración de Dios, los están cerrando completamente para que la gente no pueda adorar a Dios. Dádivas que corrompen. Dios nos está llamando a que podamos recibir de Dios los dones del Espíritu, los dones de Cristo, y caminar con ellos en la medida que Dios ha dicho. La palabra de Dios dice que lo que Dios da, la bendición de Dios no añade tristeza, pero la dádiva que corrompe añade tristeza, añade destrucción y roba la paz. ¿Cuánta gente se está entrando en esto porque quiere, por ejemplo, beneficios financieros? Los beneficios financieros se ven en la palabra cuando dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciado por algunos, y aquí está la clave, hay codicia por mucha gente y empieza a dar dádivas que corrompen, que traen corrupción al pueblo de Dios, a la gente de Dios. ¿Y es qué pasa con ellos? Codiciando, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Qué fuerte es este verso. Cuando la gente se llena de codicia, codicia de poder, codicia de aceptación, codicia de lo que tiene otro, codicia de lo que tiene otra iglesia, de lo que tiene otro país, otra ciudad, empiezan a hacer corrupción y empiezan a través de diferentes cosas. Por ejemplo, halagar sin sentido. Y eso es corrupción, porque lo que están es buscando una aprobación. Dádiva que corrompe. Algo que está sucediendo en este tiempo. Gente que está regalando, pero con una intención específica de recibir beneficios personales, beneficios particulares y aún beneficios que son fuera de lo que Dios está diciendo. Birsa. Birsa es el siguiente rey que se menciona en este pasaje. Y este es una de las cosas que está sucediendo en este tiempo, y es muy claro y muy clave para este tiempo. Implica maldad que se expresa. Es un hombre, una potestad que se está moviendo ahora, indicando beneficios en la maldad. En la clase que dábamos con la pastora el martes hablamos de que hay gente que está diciendo a lo bueno malo y a lo malo bueno. Esto tiene que ver con esta potestad. Gente que está empeñada en que todos reciban una dosis de maldad. Gente que están proponiendo, por ejemplo, vacunas, pero con la intención de controlar la población. Otros están proponiendo
ajustes de eutanasia para impedir que la gente de cierta edad ya viva. Y maldad cuando vemos que la gente está justificando el aborto como un medio de justificar ciertos pecados. Y así vemos que nosotros tenemos que reconocer a esa gente que se ha metido dentro de nosotros, que parecen los nuestros, tienen esa apariencia de piedad, pero son lobos que están buscando la oportunidad para manifestarse. Me gusta lo que dice Proverbios 10:29. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Dios quiere destruir a los malignos. ¿Y qué pasa? Mucha gente dice, no, yo no soy malo, no, yo no le veo maldad a esa gente. Pero la maldad es una iniquidad que está en el corazón, y mientras la gente no se arrepiente, no entra bajo la cobertura de la sangre de Jesucristo y hace una transformación en su vida, eso trae como resultado maldad. Mire esto, Salmo 7:14. He aquí el impío concibió maldad. Eso se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. ¡Wow! Cuidado con mantener maldad en el corazón, porque eso va a dar como resultado iniquidad y engaño, mentira, pecado. Algo que está sucediendo en este tiempo es la división como una señal de esta generación. Esa potestad se llama Sinab. Sinab habla enemistad y división. Cuando entra en operación esta potestad, en primer lugar viene como algo sencillo, pero al final produce división y enemistad. Es un espíritu que manipula, utilizando de mentira lo primero que veíamos, pero ahora viene con una fuerza para destruir, porque ahora lo está viendo como un enemigo. Si no puede destruir, entonces crear división, crear algo que impida, poner una pared en el medio para que el pueblo no se una y no pueda caminar en lo poderoso de Dios. En Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Cuando la gente empieza a caminar en humanismo, puede caminar en filosofías que han sido impuestas por diferentes formas de estilos de vida, por las medias, por los artistas que están de moda, y empiezan a caminar en esto, pero estos son leyes que no están sujetas a lo que Dios ha dicho. Entonces esto crea enemistad contra Dios. Vamos a movernos, no en la manipulación de la media, sino en lo que la palabra de Dios, los principios de Dios hacen. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Radicalmente. Va a costar a veces. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos acomodarnos a lo que dice la mayoría, pero es el momento de acomodarnos a lo que Dios dice, porque Dios y tú somos mayoría. Es el momento de alejarse de los que producen división. No te quedes con gente que produce división. La división es algo que Dios no quiere. La división es algo que Dios está rechazando contundentemente. La división va a crear como resultado un pueblo dividido, un pueblo que se destruye. La Biblia dice que un reino dividido no permanece. Vamos a procurar la unidad del cuerpo de Cristo. Vamos a unirnos. El apóstol nos dice en 1 Corintios 1:10, te ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hables todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mucha gente está trayendo ideas fuera de la palabra a la iglesia, al cuerpo. Están tratando de imponer dentro del cristianismo ideas que no son de Dios.
Por lo tanto, hoy nosotros nos unimos a lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice, y eso lo ponemos como nuestro estandarte, como nuestro Jehová Nishi, para que nosotros podamos caminar todos unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La siguiente potestad se llama Semever. Semever significa remontándose a lo alto. Esta potestad quiere alcanzar los puntos más altos en cualquier esfera de influencia que exista. Aquí estamos nombrando 9 diferentes potestades. Y estas potestades quieren desde allí, desde ese lugar de autoridad, poder imponer leyes, poder imponer reglamentos o imponer criterios que diluyan lo que Dios ha dicho. Esto se ve desde el principio, allá en Isaías 14, versos 13 al 14, hablando de Satanás, dice así: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Hay gente que se está moviendo, creyendo que ellos pueden estar a la misma altura de Dios, del Altísimo, pero es el momento de decir: no puedes, porque eso fue lo que hizo al diablo, y lo vemos también expresado allá en el capítulo 9 y 10 de Génesis, cuando los hombres se unieron y querían hacer un lugar que fuese más alto que Dios. La maldad empezó a moverse allí y Dios tuvo que descender y destruir esto, a tal punto que creó todos los lenguajes, todos los idiomas, y de ahí se separan todo esto para que todo aquel impedimento de los hombres fuera acabado. La maldad quiere manifestarse en bocas de gente que están en autoridad. Hay un espíritu que se está moviendo en este tiempo, lo mencioné al principio, Absalón, y fíjense cómo hace. Segunda de Samuel 15:3. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Absalón empezó con manipulación, convencer a la gente de que él era la persona que debía estar en autoridad. Y así hay mucha gente que está buscando la oportunidad para entrar en posiciones de autoridad y desde allí ejercer maldad. Vamos a romper toda influencia de estas potestades. Semever no puede tomar lugares de autoridad. Es el momento de que la iglesia se levante y lleve gente preparada con un corazón para Dios en los lugares de autoridad, en todas las áreas de influencia que Dios nos permita y que Dios haya dispuesto. Dios quiere usarte a ti para llegar a lugares tremendos de parte de Él. El otro rey que se menciona es Bela. Y este es impresionante porque dice: consumido de la maldad. Implica destrucción. Cuando ya hemos permitido a todas estas potestades operar, entonces la maldad consume a la sociedad y viene destrucción. El ejemplo clave está en estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Ellas fueron permitiendo que estas potestades tomaran completa acción dentro de estas ciudades y terminaron siendo destruidas. La historia nos los dice. Imperios, fueron tremendos imperios, pudieron alcanzar diferentes lugares, tomar la tierra conocida en ese tiempo, pero por la maldad fueron consumidos y fueron destruidos. Por eso necesitamos cambiar. Fíjate lo que dice de esta gente, Romanos capítulo 3, versos 13 al 16.
Dice que sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Esto es lo que hay en la gente que se mueve con esta potestad. Por lo tanto, cuando estamos viendo todo esto, necesitamos una iglesia que opere radicalmente, predicando un evangelio radical y siendo gente que radicalmente nos movemos en toda situación. Este espíritu se mueve en perversidad. Fíjate, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Eso está en Proverbios 11:3. Cuando este espíritu entra, la integridad empieza a ser tocada y empieza a ser destruida. Por eso necesitamos que toda perversión ser mostrada y erradicada de la familia, del individuo, de la iglesia, de la sociedad. Estos son gente que son rapaces y no son capaces de hacer justicia. Están buscando la mínima oportunidad para robar. Proverbios 21:7. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. ¿Qué representa todo esto? ¿Qué representa Abraham en esta guerra? Representa una generación que quiere hacer la diferencia. Representa la generación que quiere ser usada por Dios para transformar lo que está sucediendo. Representa a gentes como ti y como yo, que en este momento podemos decidir cambiar la historia porque el Señor está con nosotros y vamos a movernos bajo los principios bíblicos para ir a la guerra, acabar con estos reyes y traer la gloria de Dios a esta tierra. Hay una generación babilónica que se está moviendo, hay una fuerza babilónica que se está moviendo que requiere una generación cristiana diferente, que ya no se acomode a lo que el mundo está diciendo, sino que trastorne lo que el mundo está diciendo y traigamos el evangelio de Jesucristo. No permitas que la pasividad te tome, ya no seas más pasivo. No apoyen al que está equivocado en la política, en la parte económica, en la parte social, en la parte de la media, de las artes, en la parte de la familia, en la parte social, en la parte histórica. Hay gente que quiere cambiar la historia y eso no está bien. Hay gente que quiere colocar lo malo como bueno y eso no es lo que nos corresponde. Vamos como iglesia a decir lo que debemos decir, a lo que está mal, a lo que está equivocado, y a lo que es malo decirle malo, y a lo que es pecado decirle pecado. Y quiero que recibas esta palabra. No te conviertas en esta gente que dice la iglesia no se mete en eso. La iglesia sí se mete en eso. La eclesía es el ente que Dios ha traído a esta tierra para que disponga lo que sucede en el cielo en la tierra. Y cuando digamos la oración, venga a tu reino, estemos decretando y estemos soltando lo que Dios está diciendo en su palabra, lo que Dios está diciendo ahí en el cielo, aquí en la tierra, para que el reino de Dios sea una realidad. Por eso, como iglesia, vamos a convertirnos en una generación Abraham, que lucha contra todas estas potestades y todas ellas sean atadas y destruidas en el nombre de Jesús. Quisiera que orásemos en este momento y entrásemos en una comunión con el Padre para que el Señor suelte sobre cada uno de nosotros valentía para ir en contra de todas estas cosas y que nosotros podamos de una forma radical mostrar quién vive en nosotros: el Espíritu Santo, el Rey de Reyes, el Señor Todopoderoso, el gran yo soy. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Oh Señor, gracias, porque estas potestades, Señor, están gobernando, pero no son, Señor,
no pueden gobernar por encima de ti. No tienen poder por encima de lo que tú tienes. Y tu iglesia, Señor, está por encima de ellos también. Por eso hoy como iglesia venimos delante de ti a pedirte, oh Dios, que nos des valor, la valentía que necesitamos en tiempos como este, para ir con una palabra certera, con las armas poderosas que tú nos has entregado, para destruir todo pensamiento, toda adversidad, todo aquello que quiere venir en contra nuestra. Y Señor, de una forma clara a todo el mundo puedan ver la demostración de lo poderoso que tú eres. Oh Señor, hoy queremos entrar en comunión contigo, con el Espíritu Santo, con Jesucristo. Señor, queremos entrar en esa comunión tan especial, Señor, que nos permita ver tu gloria en donde estemos. Señor, porque somos gente que con radicalidad, con gente de la casa, sale a batallar y ve de tu bendición en todo lugar. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo. Y gracias, Señor, porque tú nos utilizas para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Bueno, hermanos, quiero darles las gracias por estar aquí atentos a todos aquellos que están en la sala virtual. Dios me los bendiga. Y quiero invitarles para que el domingo a las 12:45 vamos a tener la presentación de la predicación que en la iglesia, y todos aquellos que están aquí en Houston puedan ir a congregarse con nosotros en la 6603A Langan Drive, Houston, Texas, 77084. Ahí les estaremos esperando con mucho gusto, y no te pierdas de lo que Dios está haciendo en un tiempo como este. Mantente en sintonía con Dios. Dios te bendiga.